esta clase vamos a trabajar sobre las funciones, pero antes de meternos de lleno, primero vamos a desarmar un poco esa definición para entender de qué se trata cuando hablamos de una función. Una función es una relación entre dos conjuntos numéricos A y B, ¿sí? Es un conjunto de pares ordenados, o sea, cada conjunto numérico, ¿sí? Tiene cierta cantidad de números. Y esos se van a relacionar de una manera en particular, que se llama condición, con otro del conjunto B. Entonces, por ejemplo, si el conjunto A es 0, 1 y 2, y el conjunto B es 3, 4, 5 y 6, los pares ordenados que van a pertenecer a esa función, o mejor dicho, a esa relación, ¿sí? Van a ser 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1,3, 1,5, 1,4, 1,6. ¿Sí? Ahí hay distintos ejemplos de cómo puedo ir relacionando de alguna manera los números que tengo en el primer conjunto con los del segundo. Ahora bien, para que esa relación sea función, tiene que cumplirse dos condiciones. Todos los elementos del conjunto A, o sea, del conjunto de salida del que yo parto, tienen que tener una relación con algún elemento del conjunto B, ¿sí? A eso se lo llama existencia. O sea, para cada valor del conjunto A, tiene que haber una relación con alguno de los valores de B, ¿sí? Y cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. A eso se lo llama unicidad. A ver, te lo voy a poner en una forma un poco más sencilla de entender. Supongamos que yo voy a evaluar si la relación madre e hijo es función. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de mamá con hijo, están relacionados, sí, claramente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que si esta mamá no solo tuvo ese hijo, tuvo otro más, entonces esa mamá ya no tiene una sola flecha, acaba otra. Entonces, para la misma mamá hay más de un hijo. Por lo que, ¿qué pasó acá? No se relaciona con un único elemento del conjunto B, se está relacionando con dos. ¿Cómo si funciona? Al revés. Si yo pienso en la relación hijo-madre, porque después uno puede ir adoptando madres por el camino sin ningún problema, pero este hijo tuvo solo una mamá biológica y no hay otra. Entonces, si mi conjunto A son todos los hijos del planeta, cada uno de nosotros tiene una única mamá. Lo mismo nos va a pasar con el papá biológico. Tenemos un solo papá biológico. Entonces, esta relación es donde se convierte en función. Cuando para cada elemento de este conjunto hay un solo elemento en el otro conjunto. Acá tenemos un ejemplo. En R1, el 0 se relaciona con dos elementos del conjunto B, el 3 y el 4. Entonces no cumple la condición de unicidad, esto que estábamos diciendo recién. El mismo elemento tiene dos opciones en el otro conjunto, o sea, no es función. En el R2 tenemos estos. ¿Qué pasa? Que el 0 no está relacionado con ningún elemento del conjunto B, o sea que no cumple con la condición de existencia, ¿sí? Acordate que siempre no te puede quedar ninguno suelto acá y estos no se pueden relacionar con más de uno del otro. Entonces, cuando miro el conjunto de R3, ¿qué pasó con estos pares ordenados? ¿Tengo relacionado el 0? Sí. ¿Una sola vez? Sí. Bien. ¿El 1 una sola vez? Sí. ¿Y el 2 una sola vez? Sí. ¿Y todos son distintos? Genial. Listo. Entonces esa sí es una función. A ver, hay algunos conceptos básicos que uno se tiene que acordar. Cuando hablamos de las funciones, ¿sí? El conjunto de partida, lo que yo llamo conjunto de partida, viene a ser todos los valores de X. Entonces, vos vas a tener un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y se van a relacionar mediante alguna condición. Entonces, aquí vamos a tener los valores de X y aquí los de Y. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tienen muchos nombres. Todo es lo mismo. Puedo hablar de abscisas, puedo hablar de preimagen, puedo hablar de conjunto de salida, y cuando hablo de las I, puedo hablar de ordenadas, puedo hablar de
imagen, puedo hablar de conjunto de llegada. Cuando las voy a nombrar a todas juntas, puedo usar dominio para hablar de todos los valores que pertenecen al conjunto de la X y de imagen a los de Y. Y voy a decir, todo eso me tengo que saber y sí, tienen distintos nombres. ¿Por qué? Porque abscisa se lo llama cuando vos tenés un par ordenado. El par ordenado viene primero el valor de X, después el valor de Y, por eso se lo llama así. Entonces puede a veces decir conjunto de abscisas y se está refiriendo a todas las X que pertenecen a ese conjunto de salida. ¿Por qué de salida? Porque de acá salen las flechas. ¿Y a dónde llegan? Al conjunto de llegada. Así de sencillo. ¿Sí? Pero tienen un montón de nombres. Vamos a especificar entonces, cuando hablamos de dominio e imagen de una función, ¿qué es lo que estamos diciendo? El dominio van a ser todos los números que puede tomar X, o sea, la variable independiente. Si te lo dice así, de R en R, quiere decir que el dominio son todos los números reales y la imagen son todos los valores que puede tomar Y. En este caso va de reales en reales. Esta es la manera de leer esto. ¿Sí? Se lee de reales en reales. ¿Qué quiere decir? Que el dominio son todos los reales y la imagen también. Entonces, esta función, si va de reales en reales, no tiene ni principio ni fin, porque va al más menos infinito, ¿sí? Tanto en Y como en X. Distinto es si yo te pongo una cosa así, en donde el dominio está acotado por el menos 5, 4, entonces sobre el eje X tengo el menos 5, 4. Entonces, vamos a marcar sobre el eje X del menos 5 hasta el 4. Todos los valores que están ahí pueden pertenecer a esa función. Ahora, del menos 5 hacia atrás o del 4 hacia adelante quiere decir que ya no hay nada. ¿Sí? En otra clase te expliqué esto de los corchetes y los paréntesis. Si tiene corchete quiere decir que ese valor está incluido. Si tiene paréntesis quiere decir que ese valor no está incluido. ¿Y cómo lo voy a marcar en el gráfico? En vez de, ves que acá tengo un puntito lleno porque tiene el corchete. Si fuera un paréntesis, ese puntito lo hago vacío, o sea, hago un circulito con el centro hueco. Bien, y decía acá, la imagen de menos 3 a 2, entonces, de menos 3 hasta el 2. Es lo mismo si lo leo de arriba hacia abajo, ¿no? Pero en realidad nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, vamos a leer Y, de abajo hacia arriba, ¿sí? Fíjate que siempre te van a poner las puntitas de las flechas, para que sepas para dónde leer. Bien, siga. Otra cosa que hay que analizar en las funciones es el conjunto de ceros o raíces, que no son ni más ni menos que los valores donde la función corta al eje X. ¿Sí? En este caso, en el gráfico serían estos puntitos en rojo. Cada vez que la gráfica pase por encima del eje X, vos vas a tener ahí una raíz. Entonces, como es un conjunto, va a ir entre llaves y vamos a poner la llave, la C, con el cero chiquitito arriba para indicar que es el conjunto de ceros, y entre llaves los valores que tengas a la vista. Después tenemos el o los, porque a veces es uno y a veces son más. Conjunto de positividad. ¿Cuándo una función es positiva? Cuando su imagen también es positiva. O sea, siempre que estemos hablando de algo que esté del eje X hacia arriba, porque acá es cuando Y es positiva, va a ser conjunto de positividad. Cuando yo tenga del eje X hacia abajo, voy a tener, ¿qué cosa? El conjunto de negatividad. ¿Qué pasa? Que normalmente son más de uno. Salvo que la función sea una función lineal, entonces ahí sí tenés, a lo sumo tenés, como mucho tenés dos. O sea, uno positivo y uno negativo. Pero si la función tiene alguna otra forma, siempre te va a pasar que vas a tener una parte por arriba, una parte por abajo, entonces tenés que ir uniendo cada pedacito. Vamos a analizar de dónde sacó esos intervalos. Entonces vamos con el conjunto de positividad. ¿Qué dice acá? De menos 6 a 2. Porque ¿qué está tomando? Desde esta raíz hasta esta raíz. ¿Esto va a ir siempre con paréntesis? Sí, porque las raíces nunca van a estar en ninguno de estos. ¿Por qué? Porque forman parte de su propio conjunto, que es el conjunto de las raíces. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que marcar siempre usando valores de X desde el menos 6 hasta el menos 2, y acá va a ser del 3 al más infinito. ¿Por qué sé que va al más infinito? Porque acá no hay un punto ciego, ¿sí? Un punto cerrado. La línea no termina, o sea, se queda ahí. Por lo tanto, implica que esto va a seguir creciendo. Y en el caso del conjunto de negatividad, es lo que está del eje X hacia abajo, dijimos. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 6, y acá entre medio, entre el menos 2 y el 3.
Acordate que, como te dije, siempre lo leo de izquierda a derecha. Entonces, cuando armes los intervalos, ten en cuenta ese mismo detalle. Si te gustó, dale like. Si te quedó alguna duda, déjamelo en los comentarios o escríbeme por Instagram. Y nos vemos en el próximo video.